Bienvenidas y bienvenidos a Piña Colada. El personaje del que les voy a hablar hoy es robusto como una heladera, morrudo. Tiene unas manos enormes capaces de doblar cualquier fierro. Imagínate lo que te hubiese hecho a vos. Tiene una barba de pirata malo, negra maldad. Si te hubiese agarrado en barco en la época de los piratas, quedabas en calzoncillos. Y era tan carismático que siendo un villano lo quisieron en México, en Estados Unidos, en Japón, en Hawái, mirá dónde fue a parar, y en muchos rincones del mundo. Se enfrentó a El Santo, el ídolo mexicano, a André el Gigante. Es ídolo, la palabra ídolo en todo su esplendor, de La Roca. Y deslumbró a la gente del Madison Square Garden, el estadio más famoso del mundo. Este personaje se llama Pampero Firpo y es argentino. Pero ¿cómo fue que el Pampero llegó a dar este impacto en la lucha libre, no? ¿Y de qué impacto me estás hablando? Vas a preguntarte vos, si hasta hace 5 minutos no tenías ni la más remota idea de quién carajo era. Es una tarde típica en Buenos Aires, la Buenos Aires vieja, la Buenos Aires de Carlitos Gardel, y hay algunas personas ahí reunidas en un gimnasio viendo boxeo amateur. Dos jóvenes, así como vos y como yo, intercambian algunos puñetazos, medio tímidos, medio feos, y sin embargo, a medida que van pasando los rounds, uno de ellos va ganando confianza. Y en un momento logra encontrar al rival con una mano letal. Se terminó. La reacción del triunfador sorprende a los presentes. ¿Por qué? Porque en vez de celebrar que le rompió la cabeza al otro, que lo noqueó, que lo dejó babeando en el piso, va corriendo con una cara de susto terrible y está tipo, bueno, ¿estás bien? Te lastimé y sí. Y en ese momento, Juan Cachmanián, que así se llama nuestro personaje, o ese es el nombre que va a tener ahora, se dio cuenta que el boxeo no era para él. Juan nació el 6 de abril en 1930. Él es hijo de un refugiado armenio que se dedicó al boxeo como promotor una vez que llegó a Argentina. Por esta razón el deporte siempre estuvo presente en la vida de Juan, pero no exactamente como él iba a imaginarlo. ¿Por qué? Porque a finales de la década de los 40, ahí en pleno gobierno de Juan Perón, a Juan le tocó la mala suerte de tener que ir a la colimba, que para los que no son de Argentina, la colimba es el servicio militar obligatorio, o sea, cagó fuego básicamente. Y es importante destacar que Juan adoptó una personalidad bastante obediente, verticalista, ya que era para él una manera de no meterse en problemas. Y eso le creó una situación incómoda que terminaría definiendo su futuro. ¿Por qué? Porque cruzándose a uno de sus oficiales, eso que a nadie quiere que le pase en ningún ambiente de su vida, este le dijo a Juan: ¿vos no luchás en el Luna Park? ¿Por qué no me conseguís unas entradas? Y así fue como nuestro joven conscripto no supo qué hacer y fue a conseguirle las entradas. Y ahí se encontró en el Luna Park, ¿no? Ahí que está ubicado en Alem, el histórico Luna Park, con un grupo de luchadores liderados por el temible hombre montaña Iván Selesniak, un ucraniano que fue patrón de la lucha libre argentina por décadas. Los luchadores igual se sintieron bastante sorprendidos con el físico de Juan, porque la lucha libre en gran parte, en una enorme parte, se basa en un impacto visual. Y le dijeron: ¿por qué no venís a entrenar acá? Vos tenés pinta de que sos bueno. Así que Juan hizo caso del consejo de los luchadores y después de la colimba
él aprendió el recio estilo de aquel entonces. Y además de luchar bien, Juan se dejó crecer la barba y a partir de ahí nació su personaje con el cual sería conocido por décadas. Iván el Terrible. Pero Ezequiel, no se llama Pampero Firpo el personaje, pero dijiste que se llama Pampero Firpo. Pará. Ya vamos a llegar ahí. Rápidamente, Juan se convirtió en una de las estrellas más queridas del Luna Park. Y eso hizo que se ganara un montón de enemigos. Una bocha. Y como la bronca con los luchadores de otros países era tan grande, porque además se odiaba con gente de otros países, él hacía giras de revancha por regiones como Venezuela y como Perú. La voz de que él era bueno se corrió bastante. Y así fue como llamó la atención de Salvador Lucerot. Impresionante personaje histórico de la lucha libre y promotor vital de México. El promotor que dio a conocer al Santo, a Blue Demon, y que fundaría la empresa de lucha libre, que bueno, es digamos la empresa más vieja de lucha libre que hay en el mundo al día de hoy. En esa primera gira de México, Juan luchó en combates estelares en la Arena Coliseo de la Ciudad de México y en la Arena Canadá Dry de Guadalajara. Y debido al imponente físico que tenía Juan, porque acuérdense que Juan tenía un impacto visual formidable, como diría nuestro querido Víctor Hugo, Iván el Terrible luchó en las batallas estelares y lo hizo ante grandes exponentes mexicanos como Cavernario Galindo y Jacobo Macías, que eran luchadores importantes en aquel entonces. Y esto hizo que se ganara el respeto de los promotores mexicanos y de su público. Por eso, Salvador Luterot terminó recomendando a Iván el Terrible con el empresario Morris Siegel de Houston, Texas. Y ahí fue como Juan, por primera vez, se adentró en el mercado y en el mundo de la lucha libre estadounidense. Juan tuvo el lujo de trabajar con muchísimos promotores. Sus favoritos eran Morris Siegel de Houston, Texas, que ya lo mencionamos, Joe Dusek de Nebraska y Jim Barnett de Georgia. Y eran las décadas de los 60 ya, la lucha libre era muy popular en Estados Unidos, el sistema de territorios, es decir, cada estado tenía su propia empresa y su propio campeón, funcionaba muy bien. Y uno de los oponentes favoritos de Iván el Terrible fue Don Leo Jonathan. Ambos tuvieron varios encuentros alrededor de Estados Unidos y en uno de ellos, mira vos, el árbitro fue el legendario boxeador Jack Dempsey. Dempsey, quien conocía muy bien a los argentinos por haberse enfrentado a Luis Ángel Firpo en una batalla tan épica que hasta el día de hoy se la recuerda por aquella foto, ¿viste? Esa foto del estadounidense cayéndose entre las cuerdas, que fue parodiado por los Simpsons y que por esa pelea se celebra el Día Mundial del Boxeo. Bueno, ese tipo fue árbitro de esa lucha. Y como conocía muy bien a los argentinos, insisto, Dempsey le dijo a Juan: ¿por qué no te cambias el nombre? A ver, vos sos de Argentina, vos sos luchador, listo. A partir de ahora, vos te llamás Pampero Firpo. Y Pampero Firpo llamó la atención de todos los promotores, incluido Vince McMahon padre. El promotor poderoso de Nueva York le echó un ojo a aquel escandaloso rioplatense y lo programó en el Madison Square Garden. Allí también jugó un papel muy importante otro argentino, Antonino Rocca, que hizo mucho hincapié para que lo contrataran, ¿no? Al Pampero. Y bueno, Rocca convenció a Vince McMahon, para que Firpo luchara en el estadio más famoso del mundo, y así fue como ambos se dieron con todo en luchas históricas. Mirá, Firpo luchó, mirá estos nombres, si vos sabés de lucha libre te caes de culo: Antonino Rocca, Bruno Sammartino, el Gran Antonio, y encima llegó a luchar por el campeonato de peso completo de la Alianza Nacional de Lucha Libre. En ese momento el campeonato más importante del mundo, mirá, aunque no lo pudo ganar nunca.
¿qué se lo hace? Y fue en esa época que decidió volver a México. Pero esta vez no fue programada en la Arena Coliseo, no. Sino que fue derecho a la Arena México, donde Pampero Firpo, por una cuestión de que allá lo conocían con otro nombre, volvió a ser el Iván el Terrible de aquel entonces, de aquellas primeras giras donde Salvador Luterot le había puesto una ficha, donde era una apuesta todavía. Y ahí fue cuando se enfrentó al Santo, cuando se enfrentó a Gori Guerrero, el papá de Eddie Guerrero, y se enfrentó a un montón de figuras súper conocidas, ¿no? Y era claro que Juan era un rudo, que era un villano, y que era odioso para todos los mexicanos, como históricamente somos los argentinos, ¿no? No hay un mexicano que no odie a un argentino, es el orden natural de las cosas. Y bueno, él no perdió una oportunidad de hacerlo pelota al Santo, de maltratarlo delante de todos, aunque detrás de bambalinas, guarda con la palabra que me acabo de sacar, bambalinas, Iván el Terrible sentía mucho respeto por el Santo, porque era una leyenda, claro, es un símbolo cultural. Y a finales de los años 60, como si fuera poco, a Pampero Firpo le invitan a una gira de la entonces predominante Asociación Japonesa de Lucha, en la que competían ídolos como The Destroyer y Giant Baba. No logró ganar en la liga de la lucha japonesa, pero se estableció ya como un hombre muy importante, porque Japón, al igual que Estados Unidos y al igual que México, era una potencia y es una potencia hasta hoy en día de la lucha libre. Y esos nombres que yo acabo de dar eran auténticas leyendas. Y por eso Japón fue uno de los destinos favoritos de Juan, ¿no? De Iván el Terrible, de Pampero Firpo. Porque después de que se disolvió la Asociación Japonesa de Lucha, Pampero Firpo fue a luchar a All Japan Pro Wrestling, que era la empresa rival de New Japan Pro Wrestling, la empresa de Antonio Inoki, el que peleó contra Mohamed Ali del anterior podcast, ¿no? Y bueno, otro dato que hay que decir es que cuando vos ibas a luchar de Estados Unidos a Japón, por lo general vos hacías una parada en Hawái. Lo interesante es que en Hawái, de todas las personalidades que tenía, Juan sumó una más. Ahí fue conocido como el eslabón perdido. Le hicieron pelota. Y claro, era barbudo, peludo, enano. Le dijeron, vos Brad Pitt no sos. No sabemos quién es Brad Pitt, pero tenemos entendido que va a ser un estándar de belleza. Y vos más bien sos el eslabón perdido entre el Neandertal y el Homo sapiens sapiens. Y ahí fue, ¿no? Que Pampero Firpo, o el eslabón perdido, o Juan, o como quieras llamarlo a estas alturas, luchó con André el Gigante y luchó con High Chief Peter Maivia, que ¿sabés quién es? Es el abuelo de La Roca. Es una leyenda de la lucha libre. Es una leyenda de la lucha libre maorí. Y bueno, ahí es donde el fanatismo de La Roca empezó por el argentino, por las historias que le contaba el abuelo. Y además, no solo La Roca y todos los chicos del mundo eran fanáticos del Pampero por su estilo, por su impacto visual, sino por este latiguillo característico que lo acompañaba a lo largo de toda su carrera. Este latiguillo fue adoptado por otra leyenda de la lucha libre, Macho Man Randy Savage, que seguramente en algún video lo escuchaste, que adoptó este latiguillo y lo llevó mucho más allá, convirtiéndolo en una marca de la lucha libre. Y antes de llegar al final, es interesante comentarles que en aquel entonces los luchadores no hacían mucha plata, O sea, hacían plata mientras luchaban, pero no se podían retirar con eso. Porque la verdad que un luchador como Juan hoy en día quizás sí cobraría millones de dólares, pero la verdad que en ese entonces no se llevaban mucha plata. Desafortunadamente, Juan en 1986 colgó los guantes, o colgó las botas, mejor dicho. Y ¿saben qué hizo? Se dedicó a trabajar hasta su jubilación en el correo estadounidense. Sí, imagínate ir a correo argentino y encontrarte con Martín Caradagian. ¿No te parecería una imagen lamentable? ¿No te parecería una imagen lamentable ir al correo argentino y encontrarte a David Nalbandian? ¿No te parecería lamentable? Bueno, eso un poco pasó. Con el tiempo, la historia argentina de la lucha libre se centró más en Titanes del Ring
y dejó de lado toda esta historia del Luna Park que llegó a brillar en todo el mundo, pero que acá se apagó cada vez más. Desafortunadamente Juan falleció en 2020 y bueno, su hija tiene una cuenta en Twitter, se llama Pampero Firpo, donde sube fotos y postales y donde me ayuda a mí a reconstruir su historia en su momento para la revista Superluchas de México, y espero que su aporte y este humilde episodio de podcast sirva para volver a poner en órbita a un personaje que el deporte argentino y la historia argentina no deberían olvidar. Esto fue Piña Colada, yo soy Ezequiel Bergonzi y nos vemos cuando lo amerite. Chau, chau.